Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, aquí desde Spirit and Sound nuevamente quiero ofrecerles un nuevo tutorial de cómo afinar las voces con Melodyne. Acá tengo unos tracks muy lindos de piano y voz cantados por María José Obregón, que tienen... En realidad cantó muy bien, espectacular, pero tiene algunas cositas de afinación que podemos perfeccionar. Entonces, a ese punto quiero llegar y me gustaría compartir con ustedes este tutorial. Bueno, aquí tenemos Melodyne y vamos a hacer los siguientes pasos para que todo funcione correctamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el programa Melodyne, asignar al canal, que ya está asignado ahí, y luego vamos a esta pestañita que nos ofrece la función Node y Project. Nos vamos luego a Project y ahí elegimos este botoncito que tiene el símbolo de configuración. Le damos clic y damos Set Path for Transfers. Eso significa que vamos a seleccionar dónde va a ir la información que va a capturar Melodyne. Yo tengo acá mi carpeta de multitrack y ahí voy a agregar una carpeta nueva que diga Melodyne. Eso va a garantizar que todo lo que yo haga o capture en Melodyne vaya directamente ahí. No hace falta capturar toda la canción en este caso, pero yo puedo elegir un trozo de una canción, así como esto, y me voy al botón Transfer y le doy Play y va a empezar a capturar la voz. Perfecto. Bueno, ahí tenemos capturada esa sección que es importantísima y acá podemos ver las notas, cómo están y cómo se están comportando con la tonalidad. Entonces, si sienten que está muy pequeño esto, lo pueden agrandar y con esta función de la flechita y la lupa tienen la función de zoom. Entonces, bajando y estirando hacia el costado, se van a dar cuenta cómo se va expandiendo. Perfecto. Entonces cuando yo le doy play, ahí ya tengo las notas. Y se dan cuenta que acá estamos muy cerca de la tonalidad, pero hay pequeñas notitas que están fuera. Y si somos perfeccionistas, a lo mejor podemos mejorar todo eso. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. La primera, nos vamos a esta función que tiene Melodyne, que es como una corrección automática, que él se va a acercar a la nota arriba o abajo en porcentajes. Entonces yo voy a elegir qué porcentaje voy a hacer. Entonces le doy clic a esta función y acá tengo el pitch center, dice. O sea que él va a centrar toda mi afinación. Si se dan cuenta, pueden ver el gráfico y ahí van a tener, se dan cuenta cómo se mueve, como que él va centrando cromáticamente en este caso, ¿verdad? Entonces él va centrando, le doy OK y tengo un track más afinado. Wow. ¿Se dan cuenta? Genial. Hay todavía algunas notitas que se pueden mejorar. Entonces le voy a mostrar otra herramienta. Podemos, si quieren, volver a un 70% para que te acerque la nota pero no suene robótico, ¿verdad? Entonces voy a usar otra herramienta para acercarme más a la nota. Si yo sé en qué tonalidad está, yo puedo ir a esta herramienta de diapasón, tiene el gráfico de un diapasón, y elegir, haciendo clic acá, elegir la tonalidad en que está. Yo lo que voy a hacer es dejar de lado esa función y voy a utilizar esta herramienta que es interesante. Se llama Pitch Tool. Con esta herramienta yo puedo elegir la nota y le doy doble clic y él se va a acercar al 440. Eso está buenísimo. Yo me voy a esta primera nota, le doy doble clic y él se acerca a la siguiente nota. Pero le doy un tip. Si yo aprieto la tecla Alt o Option, yo puedo subirlo auditivamente a donde yo necesite. Y acá pueden ver los cents, ¿verdad? Los microtonos. Y te dice la nota que está
marcada, o el centro tonal, por decir así. En realidad está sonando un poquito más a la, acá se puede ver y podemos escuchar. ¿Se dan cuenta? Con la tecla Alt yo puedo moverme y hacer todas esas cosas. Perfecto, ahí ayudamos ese pequeño detalle y sigue sonando natural, no está sonando robótico. ¿Se dan cuenta? Yo le doy clic a esas notitas que necesito que suene y todavía no toqué lo que es el envolvente de la onda de la voz. Yo puedo utilizar la siguiente herramienta que está acá, que es Modulation Tool, que es para tocar un poquito lo que es el vibrato y esas cosas. Yo en este caso no quiero hacer eso, pero les dejo ahí como herramienta si quieren modificar. Y luego la forma de onda, nosotros si vemos que de este lado está más alargado y este lado menos, entonces yo puedo modificar esa onda. ¿Se dan cuenta? Con esta herramienta que dice Dift. Acá tienen Pitch Dift Tool. Son 3 herramientas importantísimas para jugar un poquito con la cirugía en la voz, ¿verdad? Eso está interesante. Bueno, acá tengo más trozos de la canción que pueden escuchar y comparar. Ahí corregí. Ahí arregló. ¿Se dan cuenta? Y acá tengo una pequeña diferencia que puedo modificar con esta herramienta. Apretando Control me aparecen las herramientas ahí mismo. Control y elijo cuál necesito usar. En este caso, el Diff Tool. Entonces ahí corrijo. Wow, impresionante. Me voy a la siguiente herramienta de vuelta. Pitch Tools. Entonces me voy al Pitch Tool y corrijo esas notas que ya gráficamente me estoy dando cuenta que está en la mayor. Si yo quiero corregir esta onda, yo puedo ir directamente así usando las herramientas o acercándome más ahí con la herramienta de modulación. Ahí suena mejor porque acá ya hace una pequeña inflexión que queda bien el semitono ahí. Entonces con eso puedo corregir inclusive esta nota o bajar esta nota, también puede quedar bien. Me gusta más este semitono porque creo que funciona con el disminuido. Perfecto. Y acá tenemos lo que es el Melodyne, que funciona perfectamente. Y recuerden, con esta herramienta de zoom nosotros podemos abrir, cerrar, agrandar y modificar tranquilamente. Entonces, 3 herramientas fundamentales que nos van a servir para afinar y espero que les haya servido. Bueno, este ha sido el primer tutorial de Melodyne, que seguramente haremos muchos más. La siguiente visita vamos a hacer un tutorial con Autotune. Bueno, les espero en YouTube. Suscríbanse a mi canal YouTube/Sergio Cuquejo y YouTube/Spirit and Sound PI. Bueno, les mando un abrazo y escuchen la canción. Está buenísima.